Mis apreciados hermanos y hermanas, sean ustedes muy bendecidos de parte de nuestro Dios. Primeramente les saludo con mucho afecto y amor, esperando que cada uno de ustedes sea guardado por la misericordia de Dios, junto a sus familias y en sus hogares. A través de este medio me dirijo a ustedes para entregarles la segunda lección de nuestra escuela dominical del día domingo 5 de abril del presente año. Lección que corresponde a la carta a los Gálatas en el capítulo 1 del verso 11 al 17. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que me fue anunciado por mí no es según el hombre, pues no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. En esta primera parte veremos la defensa del apostolado de Pablo. Y lo primero que debemos considerar en esta segunda parte del estudio de este tema es cómo el enemigo ataca por dos frentes al apóstol. Primero, atacando el evangelio, y en segundo, desacreditando a la persona de Pablo. Aquí podemos ver que se perpetró un ataque en contra del apóstol Pablo, contra su apostolado y contra su autoridad. Y lo peor era que los gálatas se estaban dejando llevar por los falsos maestros, que con mucha astucia y sutileza se planteaban en contra de lo que el apóstol Pablo les había predicado. Es por esta razón que el apóstol tuvo que defender su apostolado. Y la primera base de su defensa fue la fuente gloriosa del Evangelio. Y esa fue la fuente de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente de que Cristo, que Pablo recibió el Evangelio que les predicó a los Gálatas. Y es por este punto con el que Pablo comienza la defensa de su apostolado. Lo primero que señala es que tanto el conocimiento que él tenía del Evangelio como la autoridad para proclamarlo venían directamente de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 11 precisamente, Pablo comienza su defensa con la frase: pues quiero que sepáis. En otras palabras, el apóstol está señalando de una manera muy poderosa que el evangelio que fue anunciado por él no es según el hombre. Lo que Pablo les predicó a los gálatas no fue basado en algo que él aprendió de hombre alguno, sino que el mismo Señor Jesucristo fue quien se lo reveló. Esto lo niega rotundamente. Él no lo vincula con algún conocimiento humano, aunque la mayoría de los creyentes recibimos el Evangelio a través de otro hombre. Pero para él no fue así. Y esto lo establece cuando él dice: yo no lo recibí. Eso lo aclara perfectamente en el verso 12. Fue el mismo Señor quien le salió al camino para revelárselo. Por lo tanto, el evangelio que Pablo les predicó a los gálatas no dependía de las obras humanas, sino que dependía de la bendita gracia de Dios. Definitivamente, el mensaje que Pablo les predicó no fue inventado por algún hombre, ni le fue enseñado o explicado a través de un ritual o una imposición de mano. Es decir, el apóstol da énfasis en el hecho de que él no aprendió el evangelio por medio de las enseñanzas de algún creyente, sino que le fue revelado a él directamente por nuestro amado Dios.
Como lo señalamos en algunos audios anteriores, los judíos enseñaban las interpretaciones y las tradiciones de sus ancestros como parte del marco de la ley, pero el apóstol les predicó lo que él recibió de Jesucristo. Lo que él predicaba, él lo recibió por medio de una revelación de Jesucristo. La palabra revelación viene de la palabra griega apocalipsis y da a entender que algo nuevo ha sido destapado, que algo era secreto ha sido divulgado. Como se usa la palabra revelación en la Biblia, siempre tiene que ver con algo nuevo, un conocimiento nuevo que Dios le da y le manifiesta a sus hijos. Aquí, en este versículo, fue Jesucristo quien fue el objeto de la revelación a Pablo. En otras palabras, fue Cristo el que le fue revelado al apóstol. Debemos considerar que Pablo tenía conocimiento acerca de Jesucristo antes de su conversión, ya que fue porque Pablo sabía algo de Jesús que él perseguía a los discípulos de Cristo. Pablo sabía en lo que los cristianos creían cuando él todavía los perseguía, pero Pablo no llegó a creer en lo que los cristianos predicaban hasta que él tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, un encuentro sobrenatural en el cual Pablo recibió la revelación de este bendito evangelio. Es importante considerar que lo que el apóstol está diciendo no es necesariamente que todos tengamos una revelación sobrenatural. Hay muchos que llegan a Cristo por un simple llamado de predicación en la calle. Él está aclarando que la razón por la cual él tenía la autoridad de un apóstol era porque, al igual que los otros apóstoles, él también había recibido su mensaje directamente de parte de nuestro Señor. Él predicaba lo que recibió directamente de Jesucristo y no lo que le fue enseñado por otros. Aclaremos algo con respecto a su apostolado y sobre su lugar en el grupo de los 12 discípulos. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fue elegido por los discípulos para ocupar el lugar de Judas, Matías. Y no tenemos ninguna otra información sobre Matías, excepto en el relato de Hechos, capítulo 1, del verso 15 al 26. Él nunca más fue mencionado. Si el Espíritu Santo lo hubiera elegido, ciertamente en más de alguna parte tendríamos que ver la manifestación de la obra del Espíritu obrando como sello sobre este elegido. Y también habría sido la confirmación de esta elección, que fue la que hicieron los discípulos. Pero la verdad que no sabemos nada sobre él. Sin embargo, podemos ver a Pablo dando muchas evidencias de que él era un apóstol, mientras que Matías nunca lo hizo. Otro dato que puede confirmar que la elección de Matías no fue confirmada sería que fue antes del Pentecostés, o sea, antes del derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia. Por tanto, en esta elección no tuvo participación el Espíritu de Dios. Y sin duda era Pablo al que Dios tenía preparado para ocupar el lugar dejado por Judas Iscariote. Dios nos llene de su gracia, ¿no? A continuación, les hace un breve relato de la forma en que se había comportado antes y después de la conversión. Este argumento lo usa como evidencia de la legitimidad de su apostolado, tanto como lo que pasó antes de su conversión, como también lo que pasó durante y después de ella. Sin duda, el convertimiento del apóstol Pablo fue algo extraordinario, para provocar en él un cambio de tal magnitud y llevarle no solo a recibir, sino también a convertirse en un proclamador con tan gran ardor de esta revelación, a la que antes perseguía soberanamente y asolaba con tanta vehemencia. Esto nos muestra que a veces los que más parecen duros
se pueden transformar en los más fieles siervos para el servicio de Dios. Ahora, en los versículos 13 y 14, Pablo le recuerda a los gálatas acerca de su antigua manera de vivir en el judaísmo. Antes de su conversión, Pablo había oído el mensaje del Evangelio. Y Pablo no había creído. Es más, el mensaje lo había disgustado tanto que él se había propuesto a perseguir a la iglesia de Dios y tratar de destruirla. Su celo por las tradiciones de sus antepasados fue demostrado en su dedicación a la persecución de la iglesia de Cristo. Y por esto Pablo fue recompensado por otros judíos. Es más, él mismo dice que aventajaba, es decir, era el primero. Dice también, celoso. Esto se deriva del vocablo hervir, habla de ser ferviente en su conducta. Ahora el apóstol nos enseña en los versículos 15 y 16, fue Dios quien había preparado de antemano que Pablo llegara a creer y que llegara a representar a Cristo en el mundo en el que lo hizo. De acuerdo a Pablo, Dios lo apartó desde el vientre de su madre. En otras palabras, que Pablo llegara a creer en el Evangelio no fue por sabias palabras que alguien le dijo, sino porque Dios así lo había predestinado. Y de acuerdo a lo que Pablo, o de acuerdo a como Pablo lo expresaba, Dios no lo escogió por algo que Pablo hubiese hecho o que llegaría a hacer en el futuro, sino que Dios lo llamó por su gracia, que el llamado de Pablo al apostolado fue por la gracia de Dios, indica que de ningún modo fue su apostolado algo que él escogió por sí mismo, sino que Dios tuvo a bien revelarle la persona y la obra gloriosa de su Hijo Jesucristo. Es por eso que pudo anunciar tan eficazmente la grata nueva de salvación tanto a los gentiles como a los mismos judíos. Pero el apostolado de Pablo fue un favor no merecido que Dios hizo por él. Y el enfoque específico que Dios le dio a Pablo para su apostolado fue específicamente hacia los gentiles. Ahora, considerando la importancia que para nosotros esto significa, porque nosotros somos gentiles, que fuimos alcanzados por esta bendita predicación. Y recuerde que la palabra también llegó hasta lo último de la tierra. Pero ahora vamos a ver cómo se comportó a partir de ser llamado al apostolado a los gentiles. Pablo no dudó de lo que Cristo le había revelado. Por eso nos dice que él no consultó a nadie acerca de esto, con carne y sangre, lo que tenía que hacer y cómo tenía que predicar. Ni siquiera con los 12, para que no se pensase que de ellos había recibido el mensaje o la comisión de ser predicador, sino que se marchó a Arabia para retirarse. Lo más probable, a meditar y recibir las nuevas revelaciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él le había encomendado llevar a cabo la predicación del bendito Evangelio a todas las naciones del mundo. Bendito y glorificado sea el Señor por esta bendición que Dios le encomendó al apóstol Pablo. El texto sagrado que está considerado para esta semana se encuentra en Mateos capítulo 16, verso 16 y 17. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sea esta palabra una bendición en cada uno de nuestros corazones. ¿Quién les habló? Pastor Samuel Rojas, un servidor. Dios les bendiga
maravillosamente.